Hola, sean bienvenidos a este episodio de Tejiendo Historias. El día de hoy les contaremos la historia de una mujer que nació adelantada a su época. Su forma de pensar, la manera en la que actuó y se liberó de los estereotipos y roles de género tradicionales de la mujer la llevaron a ser juzgada por unos y amada por otros. De cualquier manera, esto era algo que en definitiva a Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, no le importaba. Y esto era parte de la esencia de esta pintora, poeta y musa, esencia que, como veremos más adelante, es juzgada, incluso aún en nuestros días, por el machismo que aún existe en nuestra sociedad. Recuerden que este episodio se complementa con un podcast que hemos preparado para ustedes, al que pueden acceder presionando el link en la caja de descripción de acá abajo. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. En el México de finales del siglo XIX se vivía un ambiente de progreso. Se avecinaba ya el inicio de la cultura del consumo, pues esto se entendió como un paso a la modernidad que el entonces presidente Porfirio Díaz tanto anhelaba. Este consumismo se vio a la vez influenciado por los modelos culturales de Europa, específicamente de Francia y Estados Unidos. Algunos de los elementos que influyeron a este nuevo estilo de vida fueron la introducción de los ferrocarriles nacionales de México, las bombillas eléctricas que iluminaban la vía pública, automóviles, tranvías, la moda con los grandes sombreros, frufrús de seda y, por supuesto, las tiendas departamentales al estilo francés en la Ciudad de México. México estaba experimentando cambios nunca antes vistos. Sin embargo, estos cambios beneficiaron únicamente al 8% de burócratas y profesionales que vivían en las ciudades, y tan solo 2% correspondía a financieros, grandes comerciantes y hacendados, es decir, a los dueños de dinero y del poder adquisitivo, mientras que el 90% de la población lo constituían personas pobres y de contextos rurales. Su consumo se llevaba a cabo en las cosechas y a un pobre salario de obrero. Por su parte, Francia se encontraba viviendo lo que algunos historiadores llaman la Belle Époque, pues a principios del siglo XX, Francia se posicionaba como la segunda potencia financiera del mundo, cuarta potencia económica y segunda potencia colonialista. Las artes estuvieron marcadas por grandes artistas pictóricos como Cézanne, Monet y Matisse. En la escultura sobresalieron Bourdelle, Mayol, Rodin. En la música, Ravel y Claude Debussy. Es en este contexto en el que la familia Mondragón Balseca se encuentra. Las vidas de los integrantes de esta familia estuvieron íntimamente ligadas al acontecer en ambos países, en especial la de una de sus hijas, Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin. La familia de Carmen, al formar parte del gobierno mexicano, se sitúa en una posición de privilegio que le dará a esta las herramientas para desarrollar sus capacidades intelectuales, pero también el desenvolvimiento de su propia persona y esencia. María del Carmen Mondragón Balseca nació el 8 de julio de 1893 en su casa de Tacubaya, en la calle General Cano. Es la quinta de 8 hijos, Manuel el mayor. Le siguen Dolores, Guillermo, Alfonso, Carmen, Samuel, María Luisa y Napoleón. Su padre Manuel Mondragón es encomendado por parte de Porfirio Díaz a una misión en Francia. Por tal motivo, la familia Mondragón parte a aquel país de 1897 a 1905. Carmen comienza sus estudios en un internado, por lo que aprende rápidamente el idioma francés, además de danza, pintura, literatura, música y teatro. Carmen destacó por su inteligencia, pues de acuerdo a Malvido, el Dr. Atl narra cómo llegó a su casa una monja llamada María Luisa, quien fue maestra en el colegio francés donde estudió Carmen. Era una niña extraordinaria, que todo lo comprendía, todo lo adivinaba, según palabras de una monja del colegio en el que estudiaba, misma que guardó escritos de Carmen de cuando tenía 10 años. La misma monja dijo: había en esta niña un sentimiento extraño de desesperación por haber venido a este mundo. Un deseo de morir engendrado por la opresión de las cosas terrenales, incapaces de contener, de comprender la gran inteligencia de que ella había sido dotada. Sin embargo, sobre la relación con su familia, Poniatowska escribe que Carmen tuvo una mamá clasista, durísima, estricta, formalista, terrible. Una madre con la que Carmen siempre estaba enfrentada y de la que constantemente recibía castigos.
Resultado de estos enfrentamientos, podemos leer textos que serían publicados en 1924 bajo el título A 10 años sobre mi pupitre. De los reclamos que hacía su madre a Carmen, también recordaba una conversación entre las dos. Ven, hijita, vamos a ver las flores. Pero antes, déjame peinarte. Estás muy bonita, tanto como cuando eras pequeñita y yo te llevaba de la mano a la escuela. Me peinó muy suavemente y me dio una muñeca. Esta, me dijo, es para la niña de tu hermano que Dios se llevó al cielo. No es como tú que llora y dice cosas feas. En el jardín, mi madre me dijo, mira qué flores tan preciosas. Córtalas para que las lleve a la tumba de papá y de tu hermano. Son las últimas flores de la vida mía y de la vida tuya. Se secarán sobre sus tumbas, pero sus perfumes llegarán hasta el cielo, donde viven junto a Dios nuestro Señor. ¿Quién es Dios nuestro Señor?, le pregunté a mi mamacita. Es Él que nos ha hecho, hija, al que todo le debemos. Yo nací contra mi voluntad, y nada le debo a ese Señor. ¿Pero tú no rezas? Yo no sé rezar, mamacita. Reza tú por mí y déjame ver las flores que me hablan de amor. Finalmente, la familia Mondragón volvió del exilio y Nahui se enamoró. Poniatowska nos dice que una vez que Nahui vio desfilar a Manuel Mondragón, quien era miembro del ejército, la niña le dijo a su papá: «Ay, papi, regálamelo». El general cumple. La boda fue en plena revolución en 1913. A pesar de todo el deseo de Carmen y de su pasión desbordada, Rodríguez Lozano nunca correspondió. Sus inclinaciones y pasiones fueron más bien homosexuales, como lo apunta Poniatowska y como lo admite la propia Carmen en sus escritos, aunque muchos otros, incluida Malvido, piensan lo contrario. Medio año antes de la boda, sucede la decena trágica. Se da la revuelta encabezada por Félix Díaz y Bernardo Reyes. El general Mondragón dispara su cañón directamente desde la ciudadela contra la puerta principal del Palacio Nacional. Mondragón tiene que huir de México con su familia. Carmen y Manuel también se van. Llegan a París y Malvido escribe que fue allí donde los recién casados conocen a Picasso, a Braque, a Matisse, a los escritores André Salmon y Jean Cassot. Y se presume incluso que es allá donde Carmen trata a Diego Rivera y al Chango García Cabral. Poniatowska escribe que se dice que habían tenido un bebé, que murió de forma misteriosa. Entre los misterios se enlistan la muerte del bebé por asfixia al dormirse Nahui sobre él, la caída del bebé en medio de un forcejeo entre la pareja, o incluso la idea de que la propia Nahui lo matara en venganza hacia Manuel. En París, algunos aseguraban haber visto a Carmen Mondragón empujar una carriolita con un bebé de uniforme, gorra militar y botitas negras hasta la rodilla. Otros afirmaban que el carrito iba vacío. Y luego, tras iniciada la Primera Guerra Mundial, parten a España, a San Sebastián, donde se dedicaron a pintar, al ser lo único que compartían. En paralelo a su historia de un matrimonio sin amor, México sufre profundos cambios. La Revolución Mexicana está en su esplendor y la sangre de las matanzas cubre a una parte significativa del país. Luego de la decena trágica, Huerta sube al poder y él se enfrenta a Carranza. Zapatistas y villistas también contienden. Carranza sube al poder, pero no sin problemas y desconocimiento de las distintas facciones rebeldes. Pese a ello, se mantuvo en la presencia de 1917 a 1920, año final en el que Obregón, aquel que había sido fiel a Carranza, encabeza la rebelión de Agua Prieta contra él. Finalmente, el matrimonio volvió a México en 1921. Los esposos se vuelven a México transformado que está bajo el gobierno de Álvaro Obregón. Luego de las convulsiones de la revolución y las subidas y bajadas de presidentes, luego de traiciones y matanzas, México se reconstruye. José Vasconcelos es nombrado secretario de Educación Pública. Bajo su mandato, puso en marcha un proyecto cultural de recuperación de identidad indígena y mestiza y promovió el florecimiento de las artes y la educación. El muralismo surgió como un movimiento artístico predominante. Rodríguez Lozano y Carmen Mondragón vivieron un tiempo en un departamento de la calle Nuevo México y por fin se separaron. En 1921, en los principios de todo este florecimiento cultural, se conocen Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, el vulcanólogo, y la vulcana Carmen, quienes desde el inicio vivieron un romance febril.
Primero se conocen en una fiesta donde Murillo queda impresionado por ella. Poco después se vuelven a encontrar y acuerdan una cita en la casa de Dr. Atle para que ella viera sus pinturas. Semanas después de conocerse, el romance está decidido. Carmen escribe a Atle que también desesperaba por él. Para mí, para ti, ya no habrá ayer ni mañana. Para nosotros dos solo hay un solo día, la eternidad del amor y un solo cambio. Más amor. Amor que se transforma en más amor, donde no hay ayer ni mañana, solo un espacio infinito. Un día donde la noche no existirá, sino para amarnos. Una noche que será más luminosa que el día mismo cuando nuestras carnes se junten. Es nuestro destino. Vivieron su romance en el convento de la Merced, donde sin ningún tipo de inhibición, y como dice Poniatowska, Bebían, bailaban, cantaban, pintaban, fotografiaban, se liberaban, creaban, descubrían a México, lo sacralizaban. cuerpos y espíritus vibraban sin importarles lo material. Viven de manera austera y duermen sobre una cama de tablones, como nos narra Malvido en una entrevista. Noche fugaz y eterna en que todo mi ser se apretó contra su ser, en que todo su ser se abrió ante mi furia y se volcó sobre mí y me envolvió en lujurias. ¿Cuántas noches así se han seguido, llenas de sollozos y de aullidos, de caricias y de lágrimas de placer? Noches sin fin y sin principio en que la Virgen furiosa, que había soñado en el amor, le derramó sobre mí con voluptuosidades perversas. Ahora nos pertenecemos y nada existe fuera de nosotros. Mi vieja morada, ensombrecida por las virtudes de mis antepasados, se ha iluminado con los fulgores de la pasión. Nada nos estorba, ni los amigos ni los prejuicios. Ella ha venido a vivir a mi propia casa y se ha reído del mundo y de su marido. Su belleza se ha vuelto más luminosa, como la de un sol cuyos fulgores se acrecientan con el choque contra otro astro. Perfora con tu falo mi carne, perfora mis entrañas, desbarata todo mi ser, bebe toda mi sangre, y con la última gota que me quede escribiré esta palabra: te amo. Tengo miedo de mi propio amor porque todo lo grande da pavor, pero tú tienes valor ante mi amor. No veo nada, soy un muerto de quien nadie se ocupa, al que nada le importa todo lo que existe, solo tú. Todo el universo se ha reconcentrado en tu sexo. Bésame siempre, desde la cabeza hasta los pies. Quiero el jugo de tu vida, ese jugo inagotable hirviente siempre en la caldera del amor. Yo te ofrezco mis ojos, báñate en el verde prodigioso de mis ojos, nada en las profundidades de sus abismos y me amarás más. Es en medio de toda esa pasión que Carmen renace. Desde ese momento y para siempre se convierte en Nahui Olin, el movimiento renovador de los ciclos del cosmos. El Dr. Atle la nombra. La suya es una relación escandalosa y pública. Se dejan recados en las paredes y estallan en el convento de la Merced. Malvido expone que lo que vivían era una propuesta de pareja, totalmente fuera de serie para su tiempo. Los dos exigen libertad, independencia, ambos tienen una vida propia y la defienden. La misma autora considera que esta fue la época de oro de Nahui, pues participaba en el centro de combustión artística de esos años. Vivía en el centro de la ciudad, en medio del vaivén de todas las nuevas propuestas de muralistas que llenaban los edificios de gobierno, las escuelas. Es una época impregnada por el nacionalismo, de reparto agrario, de apoyo popular y de lo que Jean Charlotte escribe que los individuos existían dentro de un elemento de conciencia social tan real como una espesa niebla que los mantuvo unidos mejor que el aire puro y los dirigió a todos hacia ideales y acciones comunes. Nahui es parte de la Unión Revolucionaria de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y similares. Sin embargo, en palabras de Malvido, más que una postura política definida, se transparentaba la mujer inconforme, rebelde, a la defensiva y en permanente resistencia a lo establecido, y por supuesto, a la autoridad. En cuanto a la historia entre Nahui y el Dr. Atle, su relación, a pesar de la efervescencia y la pasión desbordante, termina. Los celos se convirtieron en cotidianidad violenta que poco a poco les volvió imposible continuar juntos. Atle escribe:
La vida se ha vuelto imposible. Nahui reclama. Si tú quieres libertad para ti mismo, yo la quiero también para mí. Ese amor salvaje terminó de igual forma. Poniatowska escribe: Nahui centelleaba de celos, su boca roja se volvió injuriosa, el convento barroco de la Merced se llenó de insultos y los gruesos muros resonaban con los celos. Los gritos hirientes, las cóleras, los pleitos, el desgarramiento. ¡Qué extraño! El odio más grande sobre la tierra es el de dos que se han amado. En la vida de Nahui termina la guerra en el convento de la Merced, pero comienza otra en el país, la de los cristeros. De 1926 a 1929 ocurre la Guerra Cristera, que fue resultado de las tensiones con el clero y la ley Calles. Las presiones para dejar el anticlericalismo a un lado surgieron de todas partes. En 1928, la ascensión de Obregón a la presidencia y su casi inmediato asesinato fue otro golpe de inestabilidad para el país ya convulsionado. En cuanto a Nahui, en 1927 comienza un nuevo y tormentoso romance con el pintor y caricaturista Matías Santoyo, con quien viajó a Hollywood para ver a Fred Niblo, porque éste quería filmarla. Sin embargo, esto nunca se lleva a cabo. Finalmente, regresa a México y posa para Antonio Garduño. Sus desnudos hablan A la sociedad de los años 20 acerca de una nueva manera de ser mujer. El país estallaba y Nahui Olin también lo hacía, con sus amantes. Tuvo múltiples novios. Poniatowska escribe que se volvió reilete de feria, un cantante italiano de ópera, un acapulqueño Lizardo, un hombre del clavel. Están en su lista, pero a nadie amó tanto Nahui como al capitán Eugenio Agassino. En 1930, Eugenio Agassino, Español cuyo barco hacía escala en todos los puertos, se ancló definitivamente en uno solo, Nahui Olin. Eugenio Agassino trabajaba para la compañía transatlántica española. No se sabe si conoció a Nahui en uno de sus viajes a Europa o si la conoció en una de sus escalas en Veracruz. Fueron años de felicidad para Nahui, años en los que el mundo hervía, pero Nahui encontraba paz. Poniatowska escribe que Nunca pintó Nahui con tanto color. Nunca fueron sus naranjas tan frutales, sus azules tan morados, sus amarillos tan luminosos, su cintura tan esbelta. El mar había vuelto al mar. Nahui y Agassino vivían su amor por el mundo. Nueva York, Manhattan, España, Francia y Cuba fueron testigos de su pasión. mientras en México se sufrían los perjuicios de la depresión de 1929, surge la propaganda de la mexicanización de la economía. Se amplía la acción gubernamental, los grupos políticos se radicalizan, se vive el maximato y aparece el estridentismo. En cuanto a Nahui, su periodo de felicidad con Agassino dura unos cuantos años, ya que su capitán muere intoxicado en 1934. Los ojos de Nahui giran como veletas, sin dirección alguna. Se hunden en un tornado, se empantanan. Dice la leyenda que como Penélope, Nahui Olin siguió viajando al puerto en espera de su encuentro. Del capitán vivió enamorada hasta el día de su muerte. Luego de este amor inconcluso, Nahui se retiró a su mundo interno. Algunos dicen que se volvió loca, que se retiró de la mirada pública para concentrarse en sus propios pensamientos. Poniatowska rescata el testimonio de Lola Álvarez Bravo de una visita a la excéntrica casa de Nahui, donde ésta presumía sus fotos, sus escritos, sus bebedizos y la electricidad de sus manos que prendían un foco. En su narración, Lola Álvarez Bravo recuerda: andaba por Puente de Alvarado como ruleteando la pobrecita. Se ponía unos vestidos de una tela muy brillante, muy corriente, totalmente ceñidos y muy escotados, con una floresota de papel en el pecho. Algunos hoy todavía recuerdan aquellos días de Nahui. En el año de 1956, siendo un niño habitante de la colonia Narvarte, salí de casa rumbo a la panadería cercana. En una esquina de avenida Cuauhtémoc me detuve a observar cómics en un puesto de periódicos. De pronto apareció ante mí una mujer de grandes ojos verdes y mirada desquiciada. Vestía un llamativo vestido de fondo blanco y flores estampadas en tonos azules, zapatos blancos atados con correas a los tobillos.
Clavándome esa mirada y emitiendo solo sonidos, comenzó a patearme. Me persiguió por unos metros hasta que encontré refugio en la panadería. Con el tiempo descubrí que ese personaje con el que me topé, al que le llamé la bruja, había sido Nahui Olin. Hoy le guardo gran admiración y esta anécdota la recuerdo envuelta en algo de misterio. Me pasó algo similar. Vivía en General Cano y pasaba a diario por su casa para recoger a mi hermano menor de la escuela. Era un niño. Esa escuela era lo que es hoy el Hospital Mosel. Al pasar por su casa, cruzaba la calle porque tenía fama de ser una mujer loca y, regando sus plantas, mojaba a la gente y si pasaba cerca, la regañaba. No le gustaban los niños. Era común verla asomarse de un balcón con sus gatos y en la calle con una falda larga fuera de su casa. Parecía una gitana de esas que la leyenda decía que robaba niños. La veía mal encarada y con unos ojos verdes penetrantes. Es cierto, yo viví cuando era niño la misma experiencia de verla pasar y caminar. Han pasado más de 55 años y aún conservo esa imagen, principalmente de esos ojos mágicos y eternos y de esa mirada tan especial, como la de una entrada a otra dimensión, como una puerta. No podría decir si era bella porque a esa edad aún mía, pues aún no era capaz de conceptualizar la hermosura de una mujer en toda su amplitud y solo veíamos a los ojos. Los niños vecinos con los que yo vivía, sin motivo alguno le gritaban ¡loca! No sé por qué, pero a mí me molestaba mucho que se metieran con ella. Ella no se detenía. Aún tengo esa sensación e impresión que no logro identificar, parecida al paso en el cielo de una estrella fugaz. En 1978, Nahui muere, pero no por eso su legado.